Las fuerzas intermoleculares son las fuerzas de atracción o repulsión que existen entre las moléculas en una sustancia. Estas fuerzas son responsables de las propiedades físicas de las sustancias, como el punto de ebullición, la solubilidad y la viscosidad. Las fuerzas intermoleculares son más débiles que los enlaces químicos intramoleculares, que mantienen unidos los átomos dentro de una molécula. Existen varios tipos de fuerzas intermoleculares. Fuerzas de dispersión o fuerzas de London. Son fuerzas temporales e instantáneas que surgen debido a la formación de dipolos instantáneos en las moléculas. Estas fuerzas se presentan en todas las moléculas, incluso en las sustancias no polares. Son más débiles en comparación con otros tipos de fuerzas intermoleculares. Fuerzas dipolo-dipolo. Estas fuerzas se producen entre moléculas polares, es decir, aquellas en las que hay una separación de cargas eléctricas. El extremo positivo de una molécula polar atrae al extremo negativo de otra molécula polar, lo que resulta en una fuerza de atracción. Puentes de hidrógeno. Son una forma especializada de fuerzas dipolo-dipolo que ocurren cuando un átomo de hidrógeno está unido a un átomo altamente electronegativo, como el oxígeno, el nitrógeno o el flúor, y forma un enlace polar con un electrón compartido. Los puentes de hidrógeno son más fuertes que las fuerzas dipolo-dipolo regulares. Estas fuerzas intermoleculares determinan las propiedades macroscópicas de las sustancias, como su estado de agregación, sólido, líquido o gaseoso, y su punto de ebullición y su solubilidad en diferentes disolventes. Si las fuerzas intermoleculares no estuvieran presentes en las sustancias, tendríamos los siguientes efectos. Cambio en los estados de agregación. Las fuerzas intermoleculares son responsables de mantener unidas las moléculas en una sustancia. En ausencia de estas fuerzas, las sustancias que normalmente son sólidas o líquidas a temperatura ambiente podrían convertirse en gases, ya que no habría suficiente atracción para mantener las moléculas juntas. Por lo tanto, muchos compuestos perderían su estructura y se volatilizarían. Segundo, punto de ebullición y fusión. Las fuerzas intermoleculares afectan directamente a los puntos de ebullición y fusión de las sustancias. Estas fuerzas deben superarse para que ocurran los cambios de estado. Sin fuerza intermolecular, las sustancias tendrían puntos de ebullición y fusión mucho más bajos, ya que no sería necesaria tanta energía para separar las moléculas. Tercero, solubilidad. Las fuerzas intermoleculares también influyen en la solubilidad de una sustancia en un disolvente. En ausencia de estas fuerzas, la mayoría de las sustancias tendrían una solubilidad limitada o nula en solventes polares o no polares. La solubilidad se basa en la interacción entre las moléculas del soluto y las del solvente, y sin fuerzas intermoleculares, esta interacción sería prácticamente inexistente. Y última, propiedades físicas. Las fuerzas intermoleculares están relacionadas con otras propiedades físicas, como la viscosidad, la tensión superficial y la conductividad eléctrica. Sin estas fuerzas, estas propiedades se verían alteradas significativamente o desaparecerían por completo. Esto tendría implicaciones significativas para la vida tal como la conocemos. Por ejemplo, las moléculas esenciales para los organismos vivos, como el agua y las biomoléculas, no podrían existir en su forma actual. El agua, que es vital para la vida, no formaría puentes de hidrógeno, lo que afectaría su capacidad para disolver sustancias y regular la temperatura. Las biomoléculas, como los ácidos nucleicos y las proteínas, dependen de las fuerzas intermoleculares para su estructura y función, por lo que su estabilidad y capacidad para realizar sus funciones biológicas se verían comprometidas. Si las fuerzas intermoleculares no estuvieran presentes, las sustancias se comportarían de manera muy diferente y muchas propiedades y procesos fundamentales que sustentan la vida tal como la conocemos se verían alterados. Nuestra comprensión de la vida y el entorno sería significativamente diferente. Las interacciones ion-ion y dipolo-dipolo son dos tipos de fuerzas intermoleculares que se producen entre moléculas o iones en una sustancia. Aunque ambos tipos de interacciones están relacionados con la atracción electrostática entre partículas cargadas, existen diferencias clave entre ellos. Aquí está la descripción de cada uno. Interacción ion-ion. Esta fuerza se produce entre iones con carga opuesta, como los iones positivos, o sea, los cationes, y los iones negativos, que serían los aniones. Los cationes y aniones se atraen entre sí debido a la diferencia de carga eléctrica.
lo que crea enlaces iónicos en sustancias como los compuestos iónicos. La interacción ion-ion es generalmente más fuerte que las fuerzas dipolo-dipolo. Interacciones dipolo-dipolo. Esta fuerza se da entre moléculas polares. Una molécula polar tiene un momento dipolar neto debido a una distribución desigual de cargas dentro de la molécula. En las moléculas polares, el extremo positivo de una molécula se atrae al extremo negativo de otra molécula vecina, lo que da lugar a la interacción dipolo-dipolo. Estas fuerzas son más débiles que las interacciones ion-ion, pero aún así son importantes en la determinación de propiedades físicas de sustancias polares, como los puntos de ebullición y la solubilidad. La principal diferencia radica en las partículas que interactúan. La interacción ion-ion ocurre entre iones cargados opuestamente, mientras que la interacción dipolo-dipolo se produce entre moléculas polares. Además, las fuerzas ion-ion tienden a ser más fuertes que las dipolo-dipolo. Gracias. Sí, es posible encontrar interacciones de dipolo-dipolo e ion-ion en las sustancias que utilizamos a diario. Estas interacciones son fenómenos comunes en la química y ocurren en muchos compuestos y materiales. Las interacciones de dipolo-dipolo se producen entre moléculas polares. Una molécula polar tiene una distribución desigual de cargas, lo que crea un dipolo eléctrico. Cuando las moléculas polares se acercan entre sí, los polos positivos de una molécula son atraídos por los polos negativos de otras moléculas, lo que resulta en una interacción de dipolo-dipolo. Esta interacción es responsable de propiedades como el punto de ebullición y la solubilidad en sustancias como el agua, el alcohol y otros compuestos polares. Por otro lado, las interacciones de ion-ion ocurren entre iones cargados. Un ion es una especie química que ha ganado o perdido electrones y, por lo tanto, tiene una carga eléctrica positiva o negativa. Los iones de carga opuesta se atraen entre sí y forman enlaces iónicos en compuestos como las sales. Estas interacciones también pueden encontrarse en soluciones acuosas que contienen iones disueltos, como las soluciones salinas. Las interacciones de dipolo-dipolo e ion-ion son fenómenos comunes en muchas sustancias que utilizamos a diario. Estas interacciones juegan un papel crucial en las propiedades físicas y químicas de los materiales y son fundamentales para comprender el comportamiento de muchas sustancias en nuestra vida cotidiana.